Se tiene bienes y servicios y consultorías bajo esta metodología del sistema de contratación a precios unitarios. Es cuando el postor oferta sus precios unitarios en función a las cantidades referenciales contenidas en documentos y procedimientos de selección y se valorizan según la ejecución real, ¿no? La valorización prácticamente del sistema a precios unitarios es en relación a su ejecución real, es decir, vamos a valorizar durante el periodo lo que realmente se ha ejecutado. Si hemos ejecutado más de lo previsto en el valor referencial, entonces no hay ningún inconveniente en poderlo valorizar y poderlo cobrar hacia la entidad, ¿no? Entonces, lo que englobaría al sistema de contratación a precios unitarios es el término de, se valoriza lo realmente ejecutado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese término cuando hablamos o tratamos de este sistema de contratación a precios unitarios. Bien, la valorización en precios unitarios se utilizan los metrados ofertados para los precios unitarios, se utilizan los precios unitarios ofertados, así como también los precios unitarios pactados, ¿no? Tenemos que recordar que los precios unitarios pactados van a surgir en el caso de que en un momento surjan nuevas partidas que no han sido consideradas dentro del valor referencial, ¿no? Y esta pactación de precios tiene que realizarse tanto como contratista y supervisor de obra, ¿no? Entonces estos dos profesionales correspondientes van a hacer su pactación de precios y lo van a elevar hacia la entidad, ¿no? Porque la entidad también tiene que ser partícipe y tienen que darle de conocer a la entidad sobre la pactación de precios. También se considera los porcentajes de gastos generales, los cuales han sido ofertados, ¿no? Así como las utilidades ofertadas también, ¿no? Estos gastos generales van a prevenir, provienen de un análisis muy minucioso que elaboran los ofertantes en su momento, ¿no? Algunas empresas tienen ya un índice o un contenido de gastos generales ya establecidos o predefinidos dentro de su estructura organizacional, ¿no? Entonces, otros no, de repente lo ajustan de acuerdo a la realidad del presupuesto también del proyecto, ¿no? Entonces, va a ser muchos factores los cuales van a determinar la variación, ¿no? De cada ofertante en el monto de su gasto general, ¿no? Las utilidades vendrían a ser, pues, las aspiraciones de ganancia que van a tener cada empresa ofertante en su momento, ¿no? Pero para la valorización se consideran todos los montos ofertados. A todo esto se le tiene que sumar, ¿no? El impuesto general a las ventas. ¿Cómo se elabora ahora la valorización en precios unitarios? La valorización en precios unitarios se elabora, realizando la siguiente operación, ¿no? Multiplicamos el metrado ejecutado, ¿no? Lo realmente ejecutado durante el periodo por el precio unitario ofertado. A eso lo sumamos los gastos generales ofertados también y así como las utilidades ofertadas, ¿no? Entonces, hay que recordar que se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, ¿no? Entonces, en sistema precios unitarios podemos valorizar lo realmente ejecutado. Es muy diferente a un sistema de contratación a suma alzada, ¿no? En suma alzada, simplemente valorizamos los metrados del valor referencial, ¿no? No podemos sobrepasarnos de lo que nos dice el valor referencial, no podemos valorizar más de ello, ¿no? Si hacemos ese procedimiento ya correspondería a otro tipo de valorización, ¿no? Ya no sería una valorización del contrato original, sino sería de repente una valorización adicional, ¿no? En cambio, en las valorizaciones a precios unitarios sí podemos valorizar lo que realmente se ejecutó, eso quiere decir que podemos valorizar más
o podemos valorizar menos también en su momento, ¿no? Pero para realizar estas valorizaciones, quizá además también tienen que tener ciertos tipos de criterios para poder hacerlo, los cuales vamos a verlo ahora, ¿no? En las siguientes diapositivas. Veamos el ejemplo de valorización a precios unitarios, ¿no? Entonces tenemos el presupuesto base, que vendría a ser el valor referencial, ¿no? Esto ha sido obtenido del expediente técnico de obra, ¿no? En donde tienen diferentes partidas, cada partida con su unidad de medida, su metrado y los precios unitarios correspondientes para cada partida, ¿no? Obteniendo de esta forma el costo directo de la obra. Recordemos que el costo directo de la obra eran todos aquellos que venían enlazados directamente con los elementos físicos de la obra y con aquellos también que han sido utilizados o insumidos dentro de esos elementos físicos, ¿no? Tales sean como mano de obra, ¿no? Herramientas o equipos también. Bueno, entonces obtenemos de esa forma los costos directos, ¿no? En el presupuesto base también tiene sus gastos generales, que es el 20%, las utilidades del 15% y el IGB del 18%, ¿no? Entonces, todo este análisis de valorización de la estructura del presupuesto base ha sido extraída del expediente técnico de obra, ¿no? Ahora veamos cómo se realiza la valorización a precios unitarios, ¿no? Para la valorización unitaria se va a utilizar, me decía que debemos de utilizar los precios unitarios ofertados, ¿no? Entonces veamos cómo influye la diferencia de esto, ¿no? Porque en el expediente técnico me decía para la partida cartel identificación de obra, 1.900 soles, ¿no? Por una unidad. Pero yo he ofertado, en el caso que yo sea contratista, yo oferté 1.800 soles, ¿no? Entonces yo le dije a la entidad, con 1.800 soles yo construyo un cartel de obra con las mismas especificaciones técnicas que me dice el expediente técnico, ¿no? Porque eso es lo que tengo que garantizar, ¿no? Cumplir los requisitos mínimos que me dice el expediente técnico, ¿no? Y con eso dar seguridad a la obra. También hay una diferencia de precios, como podemos ver, entre la construcción del cerco de obra con triple A, ¿no? En el expediente técnico estaba 280 soles, pero el precio ofertado fue de 260 soles, ¿no? Entonces, cada partida tiene un precio unitario diferente, los cuales son los precios unitarios ofertados, ¿no? Obtenemos el parcial multiplicando el precio unitario ofertado por el metrado, ¿no? Y obtenemos de esta forma nuestro costo directo de ejecución del periodo, ¿no? Ya sea quincenal o mensual de repente, ¿no? A eso también adherimos lo que es el gasto general ofertado. Recordemos que esto es de la oferta, ¿no? Así como las utilidades también ofertadas, ¿no? Miren, los gastos generales del expediente técnico me decía que máximo era 20%, ¿no? Pero el, el ganador ofertó 18%, ¿no? Y también 10% de utilidades. Entonces, por eso justamente habrá ganado, ¿no? El contratista, por eso es porque ofertó mucho menos de lo que decía el expediente técnico. Entonces, los gastos generales y las utilidades también se colocan del monto ofertado, ¿no? Entonces se saca el 18% del costo directo, el 10% del costo directo, sumamos todo esto y calculamos nuestro subtotal, ¿no? A todo esto lo adherimos el IGB, ¿no? Que es el 18% del impuesto general a las ventas, ¿no? Obteniendo nuestro presupuesto total de obra, ¿no? Y eso es lo que vamos a tramitar hacia la entidad. Entonces, ahora, ¿cómo se determina los generales? Recordemos que los gastos generales que les había mencionado, ¿no? Deben de surgir mediante un análisis, ¿no? de gastos generales o un desagregado de gastos generales también, como se le llama, en el cual se hace
un análisis o un desagregado por cada insumo que voy a necesitar, ¿no? Siempre y cuando esté considerado dentro de los gastos generales, ¿no? Entonces se ha considerado para esa oferta un gerente de proyecto con incidencia de 8%, que quiere decir que este gerente de proyecto va a estar el 8% del tiempo de duración. Si es 5 meses, solamente va a estar el 8% de los 5 meses durante la ejecución de la obra. Así como también el administrador de contrato, con una incidencia del 15%, ¿no? Residente de obra, sí, que es importante que esté el 100%, ¿no? Pero eso nos dicen mayormente los documentos, pero realmente en la obra misma no vemos a los residentes de obra que están en una presencia del 100%. También se ha considerado a los especialistas, ingenieros de movimiento de tierra, al jefe de costos y presupuestos, al jefe de seguridad y medio ambiente. ¿No? Cada uno se le ha considerado diferentes porcentajes de incidencia, suponiendo que cada uno va a tener eh, una labor en determinado tiempo, ¿no? En el cual se requiera de su participación, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de tierra se le consideró 50%, ¿no? Y yo le podría considerar un total del 100% también, porque al ingeniero de movimiento de tierras se lo va a necesitar casi de inicio a fin, porque movimiento de tierra hay en todo momento, ¿no? En la ejecución de la obra. Al jefe de costos y presupuestos se le consideró una incidencia de 10%, ¿no? Al jefe de seguridad y medio ambiente se lo considera un porcentaje de, o una incidencia de 100% también, porque la seguridad es importante en obra, ¿no? Entonces, también se consideran los equipos que vamos a necesitar, ¿no? Durante la ejecución de la obra, que equipos de laboratorios, telefonías móviles, estaciones total, de repente, así como también los equipos de los camionetas, camiones, quizá, y en otros entrarían los que son los otros gastos, como alquileres de oficina, los seguros también, ¿no? Todo eso va a depender también de la estructura organizacional también que tiene las instituciones, ¿no? Porque hay algunas empresas que no consideran quizás su gerente de proyecto, quizá no consideran el administrador y solamente el residente de obra o un asistente de obra, ¿no? Entonces, eso tiene que ser sustentado para poder ofertarlo también, ¿no? Una vez que se suma todos los costos, se, se realiza una relación mediante el costo directo ofertado, ¿no? Y se obtiene el porcentaje, ¿no? De gastos generales. Y este monto es el que voy a ofertar como gastos generales. Ahora vemos un ejemplo de valorización, ¿no? De valorización a precios unitarios. Veamos ahora, le dice, vamos a hacer el análisis en una valorización, ya sea una valorización número 4, ¿no? Valorización del mes. Decimos valorización 4 porque de repente ya hubo una valorización 1, valorización 2, valorización 3, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver la valorización número 4, que tiene cada uno sus partidas correspondientes, sus unidades de medidas también, sus metrados, ¿no? Los metrados del periodo, ¿no? Que esto es importante, que tiene que ir en toda valorización, ¿no? Cuando hablamos de periodos, pueden ser periodos quincenales, mensuales o de repente de otra tipología que establezca la entidad, ¿no? Recordemos que los periodos tienen que ser previstos en los términos de referencia o también en las bases, ¿no? Una vez consentidas estas bases ya no pueden ser modificadas, ¿no? Estos términos de los periodos, ¿no? Tampoco en los contratos de obra, ¿no? También se tienen que considerar los precios unitarios ofertados, como hemos visto anteriormente,
y calculamos el monto parcial, ¿no? Hacemos la sumatoria de todo ello, agregamos los gastos generales y las utilidades ofertadas, ¿no? Sumamos costos directos más gastos generales y utilidades de la oferta, obtenemos como subtotal 510.707.20, ¿no? ¿De qué, A chico? esto ¿De qué? lo ¿De calculamos qué? extrayendo el 18%, lo consideramos que ese 18% es el monto del impuesto ¿De qué, general a chico? las ¿De qué alumno? ventas, ¿no? Sumamos el subtotal más el IGB y con eso determinamos el presupuesto total, que sería Ya, ahorita lo busco. 602.634,50, ¿Perdón? ¿no? Soles. Depende en qué grupo yo. De alguien Otro está sigue activado dando, el audio, pero por favor. porque tenemos la de todo, de en qué grupo lleva. No. Ingeniero, creo que es del mismo instituto el organizador. Ok, ahora me voy a comunicar. Gracias. Bien, continuamos entonces, ¿no? Entonces hemos visto ahorita la estructura de unización a precios unitarios. Entonces, la valorización de precios unitarios se efectuaba mediante el metrado ejecutado multiplicado por el precio unitario ofertado. Entonces, ¿cuál es el metrado ejecutado? Que me dice aquí, el metrado ejecutado es el metrado del periodo, ¿no? Multiplicamos por el precio unitario ofertado, el cual es esto de acá, precio unitario de la oferta. Sumamos a todo esto, lo sumamos los gastos generales y las utilidades ofertadas, ¿no? Eso vendría a ser mi valorización del mes, ¿no? A esta valorización del mes tenemos que agregarle nuestro impuesto general a las ventas. De esa forma también vamos a tener que elaborar una estructura resumen, ¿no? Y para ello tenemos que determinar también nuestro reajuste de la valorización, ¿no? En el cual en el reajuste de la valorización número 4, calculamos primero el factor de reajuste K, ¿no? Para esa valorización nos salía 1.0.18. Este factor de reajuste que lo calculábamos utilizando la fórmula polinómica con los índices unificados del mes más próximo, del cual se conocen, ¿no? los índices, ¿no? Obteníamos el factor también, que es K-1, que es el factor de reajuste K-1. Entonces, 1 menos 1.018 es 0.018, ¿no? Con eso obtenemos el valor de reajuste, el cual se obtiene al multiplicar la valorización del mes o del periodo, ¿no? Por el K-1, que es 0.018. Entonces multiplicamos la valorización del periodo, 510.707.2, ¿no? Por 0.018 y obtenemos este monto que vendría a ser el monto del reajuste, ¿no? De igual forma también tenemos que determinar la amortización de los adelantos. No recordemos que la amortización de los adelantos vienen a ser los descuentos que se hacen, ¿no? Ya sea por los adelantos directos o por los adelantos de materiales que se han generado o que se le han otorgado a los contratistas, ¿no? Y también puede existir amortizaciones por fiel cumplimiento, ¿no? Como habíamos visto al principio. Entonces, en este caso, en el ejemplo, se considera adelanto directo del 10%, ¿no? Y adelanto de materiales de acuerdo al decreto legislativo 011, ¿no? La valorización del mes era 510.707, se le descuenta el 10%, entonces tenemos que sacar el 10% de la valorización del periodo, y igual sacamos el 20% de la valorización también del periodo, ¿no? Entonces, a esta valorización tenemos que restarle estos dos montos y con eso obtenemos
el total, ¿no? De amortizaciones. No, perdón, sumamos los dos adelantos y obtenemos el total de amortizaciones, ¿no? De adelantos, los cuales este total de amortizaciones vamos a tener que restar, ¿no? A la valorización final. Entonces, de esa forma, tenemos que proceder a elaborar una estructura de resumen de la valorización a precios unitarios. Entonces, la estructura de resumen tiene que tener más o menos esta forma, ¿no? En donde se determina la valorización del mes, ¿no? El reajuste también, la valorización del mes era 510.707,20, ¿no? El reajuste habíamos obtenido un monto de reajuste total de 99.191, ¿no? Este era el reajuste de ese periodo, ¿no? Un reajuste parcial. La valorización bruta obtenemos por la suma y resta de la valorización del periodo más el monto de reajuste menos el monto de deducción, ¿no? En este caso, perdón, de amortización, ¿no? De adelantos, ¿no? Y de esa forma obtenemos nuestra valorización bruta, ¿no? También tenemos las amortizaciones de adelanto que tienen que ir también en nuestra estructura de resumen. Nuestra valorización neta, ¿no? También va, que es la resta de la valorización bruta menos la amortización, ¿no? Los impuestos generales a las ventas también tiene que ir el monto. El impuesto general a las ventas es obtenido de la valorización neta, ¿no? Se saca el 18% de esta valorización neta y obtenemos con eso el IGB, ¿no? Sumamos el IGB más la valorización neta y obtenemos el monto a pagar al contratista. Entonces, este es el monto el cual el contratista va a tener que solicitar para que la entidad le realice el pago, ¿no? 462.823.29, ¿no? Entonces, hagamos una comparación. ¿Cuánto se valorizó en el mes? 510.707,20, ¿no? Pero lo que le va a pagar la entidad es 462.823, ¿no? Entonces es menos de lo que ha valorizado en el mes, lo que le va a pagar a la entidad, ¿no? Ya sea deben ser por las amortizaciones que le está realizando la entidad, ¿no? Por los descuentos. Ahora vamos a ver las valorizaciones de mayores metrados. Entonces, hemos visto ya valorizaciones de obras en cuanto a sistemas a suma alzada, valorizaciones de obra a precios unitarios. Ahora vamos a ver valorizaciones de mayores metrados, ¿no? Entonces, vamos a comenzar viendo las definiciones de mayores metrados, ¿no? Pero recordemos que en un proceso de ejecución de obra pueden surgir muchos inconvenientes, ¿no? En el transcurso del tiempo, lo cual nos va a retar a tomar decisiones, ¿no? Ya sea, digamos, por inconvenientes de tecnicidad en cuanto al expediente técnico de obra, ¿no? En los cuales nos puedan generar adicionales de obra, ¿no? O un mayor presupuesto de obra, quizá una ampliación de plazo también, ¿no? Entonces, yendo a esas modificaciones contractuales, ¿no? Hay límites los cuales no podemos sobrepasar, ¿no? Como ya sea en cuanto al monto presupuestal para poder pedir una prestación adicional de obra. No tenemos que sobrepasar quizás el 15% del monto de contrato original de obra, ¿no? Porque si lo hacemos, tenemos que pedir autorización ¿a quién? A la Contraloría General de la República, ¿no? Si sobrepasamos el 15% del monto del contrato de obra, entonces tenemos que pedir autorización a la Contraloría General de la República, ¿no? Y si no, también la entidad lo puede aprobar, pero tiene que seguir
diferentes lineamientos, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el 15%? ¿Por qué no más? ¿O por qué no menos? Me parece que anteriormente era el 10%, pero ahora es el 15%, ¿no? Hay diferentes límites y trámites, ¿no? Dentro de la ejecución de una obra, ¿no? Ahorita hemos visto las valorizaciones correspondientes a los contratos originales, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las valorizaciones correspondientes a los contratos originales? Valorizaciones a montada y valorizaciones a precios unitarios, ¿no? Entonces, estas valorizaciones de mayores metrados son valorizaciones especiales, ¿no? Los cuales, como una valorización especial, tienen que ir eh, valorizadas muy aparte de las valorizaciones de los contratos originales, ¿no? Entonces veamos ahora qué nos dice la definición de mayor metrado. ¿Cómo era antes, no? ¿Cómo era antes esta definición de mayor metrado? Antes nos decía el marco normativo que es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante de replanteo y cuantificación real respecto de la considerada en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, eso es lo que nos decía antes, ¿no? El mayor metrado. Entonces, veamos ahora qué nos decía antes, ¿no? Antes nos decía que si modificamos el expediente técnico, no era un mayor metrado, ¿no? Entonces, veamos ahora el ejemplo. Tenemos la construcción de una infraestructura vial, ¿no? De una longitud de 1000 metros, ¿no? Con un mejoramiento de una sección de un 80 por 1 metro de alto, ¿no? Por una longitud de 1000 metros, ¿no? Obteniendo un volumen total de 1800 metros cúbicos. Eso es lo que me dice el expediente técnico. En el plano del expediente técnico me dice eso, ¿no? Que voy a construir este tipo de sección, ¿no? En la infraestructura vial. Pero yo me voy al presupuesto, cuando estoy ejecutando, me voy al presupuesto y me fijo, ¿no? Y me dice mejoramiento 1080 metros cúbicos, ¿no? ¿Qué pasó? Se equivocaron en el expediente técnico, ¿no? Probablemente se hayan equivocado, un error de tipeo o de repente un error de cálculo, ¿no? Nadie se dio cuenta y lo aprobaron así el expediente técnico. Entonces ya lo estamos ejecutando y encontramos ese error, ¿no? ¿Y cuánto yo en realidad en campo he ejecutado? 1800 metros cúbicos, ¿no? Ahora, esos 1080 metros cúbicos, esos 720 metros cúbicos que hay, ¿no? Entre lo que me dice el presupuesto y lo que he ejecutado, porque esto es lo que realmente ejecuté en la obra, ¿no? Vendría a ser un mayor metrado. Si yo me voy al concepto que me decía anteriormente, ¿no? Que el mayor metrado era cuando aquellos partidas ejecutadas que no previenen de la modificación del expediente técnico, entonces yo podría decir que sí, es un mayor metrado, ¿no? Porque yo he ejecutado las mismas dimensiones que me dicen en el expediente técnico, pero no he modificado, ¿no? Estas dimensiones, ¿no? Hice el mismo ancho, hice el mismo alto, pero la longitud, ¿no? Sí aumentó, ¿no? Entonces es por eso que sí es un mayor metrado, ¿no? Entonces aquí se equivocaron nada más en tipear este monto, ¿no? En vez de 1800 lo pusieron 1080 metros cúbicos, ¿no? Ahora veamos
cuando no sería un mayor metrado con la anterior ley. Ahora, ¿qué pasaría si yo en el mismo terreno, ¿no? Por las circunstancias específicas del terreno, ¿no? Necesita una mayor dimensión de mejoramiento, ¿no? Ya sea porque de repente el pavimento no me va a resistir, ¿no? O de repente necesitamos mejorar más capacidad, más espacio o más área del terreno, ¿no? En la cuales vamos a pavimentar, ¿no? Entonces, el suelo es muy malo y por necesidades técnicas necesitamos hacer el mejoramiento, porque igual si no lo hacemos, nuestro pavimento va va a fallar, ¿no? Entonces, haciendo todo ese análisis, el contratista, el supervisor agarran y dicen, sí, tenemos que modificar estas dimensiones, ya no va a ser un 80, sino va a ser 2 metros de ancho, ya no va a ser 1 metro de altura, sino va a ser 1,20 m, ¿no? La longitud sí se va a mantener, 1000 metros, la longitud no va a cambiar, va a seguir siendo 1000 metros, ¿no? Entonces, obteniendo el volumen, multiplicamos 2 metros por 1,20 y por los 1000 metros de largo, que es 1 kilómetro, obtenemos 2400 metros cúbicos, ¿no? Y ahora la consulta es, ahora sería un mayor metrado. Si anteriormente el concepto me decía que para el mayor metrado no tiene que modificarse el expediente técnico. Se ha modificado ahora el expediente técnico si yo cambié estas dimensiones. Lógico, ¿no? He tenido que realizar las modificaciones en el plano, ¿no? Del expediente técnico para poder ejecutarlas, para poder calcular, ¿no? Cuánto es el volumen, el nuevo volumen que voy a necesitar mejorar. Entonces, si estoy modificando el plano del expediente técnico, ya estaría haciendo una modificación del expediente técnico, ¿no? Entonces, al modificar el plano, hago la modificación también del expediente técnico. Por lo tanto, si hago eso, los 600 metros cúbicos identificados en ejecución de obra no serán ya un mayor metrado, ¿no? Porque provienen de una modificación, ¿no? Del expediente técnico. Entonces, antes, no, porque van a cambiar el expediente técnico, ¿no? Con el primer ejemplo, sí, pues, ¿no? Sí sería un mayor metrado porque vamos a lo único que vamos a hacer es cambiar el metrado que me dice el presupuesto, ¿no? Pero no estamos cambiando el expediente técnico, modificándolo, ¿no? Los planos en cuanto a las medidas. Solamente se trató de un error que han elaborado el expediente técnico. Bien, ahora, ¿cómo nos dice el concepto, ¿no? Del mayor metrado? Ahora es totalmente diferente, ¿no? Me dice que el mayor metrado, ¿no? Son los cálculos. Entonces vamos a ver ahora cómo son la definición de mayor metrado, ¿no? Comencemos mencionando sobre el diseño de ingeniería, ¿no? ¿Qué es un diseño de ingeniería? Me dice que son los cálculos de diseños que han servido para el dimensionamiento o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de una obra realizadas por especialistas de ingeniería o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas, productos de replanteos o adecuaciones en la situación real del terreno, que no impliquen la necesidad de nuevos cálculos. Entonces, hay que tener en cuenta este concepto, ¿no? No se consideran cambios de diseño de ingeniería
En las dimensiones o características físico-mecánicas, producto de replanteos o adecuaciones en las situaciones reales del terreno, ¿no? Entonces, me disculpan, el pulso no está tan bien. En las situaciones reales del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos cálculos, ¿no? Entonces, a eso no se le va a considerar diseños de ingeniería, ¿no? Entonces, pero si hacemos un nuevo cálculo, ahí sí, ¿no? Es una modificación del diseño de ingeniería. Ahora me dice, son cálculos de diseño, ¿no? Aquellos que son para dimensionar también, o las características físico-mecánicas, ¿no? Cuando hacemos cálculos de diseños, estaríamos hablando de repente de cambiar la tipología del dimensionamiento, ¿no? De un elemento, por ejemplo, podemos, ¿cómo dimensionamos un elemento, ¿no? Un elemento podemos dimensionarlo a través del análisis del predimensionamiento o en el caso de una estructura, de los esfuerzos calculados o de los momentos determinados también a través de un software, ¿no? Los momentos calculados, y eso nos va a servir para qué? Para nosotros poder dimensionar el elemento estructural, ¿no? Qué dimensiones va a tener una columna, qué dimensiones puede tener una viga, ¿no? Eso nos ayuda a determinar, ¿no? En cuanto a las características físico-mecánicas, estaríamos hablando cuando hablamos sobre la abrasión del suelo, cuando hablamos de la resistencia del concreto, ¿no? De la fluencia del acero también, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta este concepto, ¿no? Que son cálculos de diseño para dimensionar, ¿no? Características físico-mecánicas también, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, que a eso se los considera cambio en los diseños de ingeniería, ¿no? Si yo dimensiono, si la columna me decía 30 por 30 en el expediente técnico, pero si yo, por obvias razones, necesito cambiarlos a columnas de 30 por 40, ¿no? Estoy cambiando el dimensionamiento del elemento, ¿no? Y por ende estoy haciendo una modificación en el diseño de ingeniería y por lo tanto ya no sería un mayor metrado, ¿no? Entonces tendría otro concepto, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley actual. También, si cambiamos las características físico-mecánicas, ¿no? De repente, si decidimos ya no hacer una columna de repente, o una viga con concreto, de repente necesitamos utilizar una viga con una viga de acero o una viga de madera, ¿no? Entonces, va a cambiar esa característica físico-mecánica también, y por ende vamos a cambiar el diseño de la ingeniería, ¿no? Entonces todo eso proviene de la modificación del diseño de ingeniería y también no sería un mayor metrado, ¿no? Entonces, toda obra proviene de un diseño de ingeniería, ¿no? Ya que es el punto de partida por el cual vamos a empezar a elaborar, digamos, un expediente técnico, ¿no? Para elaborar cualquier elemento estructural, cualquier inmueble, necesitamos primero, ¿qué necesitamos hacer? Estudio de suelos, ¿no? Para cualquier tipología de estructuras, ¿no? Porque todas las cimentaciones dentro de las infraestructuras van a estar apoyadas en el suelo, ¿no? Entonces necesitamos hacer o medir la capacidad admisible del suelo, ¿no? Necesitamos hacer ensayos de Proctor también, ¿no? Para determinar esas características físico-mecánicas del suelo, ¿no? Y con esas informaciones poder ir eh, al, al diseño recién, ¿no? De las dimensiones, ¿no? A todo ello se le adhiere un factor de seguridad, ¿no? Entonces el factor de seguridad también nos facilita dentro de la ingeniería a poder dar seguridad, ¿no? Valga la redundancia, que la obra salga correctamente ejecutada y que otorgue la
tranquilidad a los beneficiarios, ¿no? De que si esa obra está muy bien hecha, la cual no va a colapsar, ¿no? También nos dice que no se consideran cambios de diseño de ingeniería cuando tenemos estos dos cambios específicos, ¿no? Cuando se trata de cambios en dimensiones, ¿no? Ya sea productos de replanteo o adecuaciones al terreno que no impliquen nuevos cálculos, ¿no? Entonces, si no hay nuevos cálculos durante el replanteo o las adecuaciones al terreno, entonces no es un cambio en el diseño de ingeniería, ¿no? También cuando hay cambios en características físico-mecánicas, ¿no? Productos de replanteo o adecuaciones al terreno también que no impliquen nuevos cálculos. Entonces, si yo dentro del proceso constructivo realizo un nuevo cálculo y con ese nuevo cálculo me ayuda a determinar nuevas dimensiones del elemento, entonces estamos hablando de una modificación del diseño de ingeniería. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si vamos a solicitar al supervisor de obra un mayor metrado, ¿no? Entonces el mayor metrado no, con la ley actual, claro está, no tiene que provenir del cambio del diseño de ingeniería. Entonces ya de repente correspondería hacer otro tipo de procedimientos para solicitar las modificaciones de un elemento estructural, ¿no? Que haya surgido en ese momento. Entonces, los mayores metrados también han surgido por la necesidad durante el proceso de ejecución de obra, ¿no? Generalmente los adicionales de obra, ¿no? En la ejecución contractual, muchas veces se demoran 20 días, un mes o 2 meses en aprobarse, ¿no? Ya que antes de su ejecución el adicional de obra necesita de la aprobación de la entidad y también necesita que haya disponibilidad presupuestal, ¿no? Para que recién pueda ejecutarse. Y entre ese lapso de los 2 meses o 3 meses que demora en aprobarse el adicional de obra, muchas veces se perjudica a la población o a los beneficiarios, ¿no? Y se perjudica la misma obra también, ¿no? Ya que se encuentra paralizada y de repente se dañan algunos elementos estructurales como los muros que no tienen cobertura quizás, ¿no? O las columnas que aún no han quedado, revestidas de concreto. Entonces, para visto toda esa problemática, ¿no? Durante el proceso de ejecución, que las adicionales de obra demoraban mucho, surgieron los mayores metrados, ¿no? Los mayores metrados en su procedimiento de aprobación contractual es muy diferente a una adicional de obra, ¿no? No necesitan de la autorización de la entidad para poder ejecutarse, ¿no? Directamente el supervisor de obra es quien autoriza la ejecución de un mayor metrado. Pero esto debe ser sustentado, ¿no? Técnicamente, ¿no? Como nos dice, que no tiene que provenir del diseño de ingeniería, de la modificación al diseño de ingeniería. Si proviene a la modificación, entonces ya no es un mayor metrado, ¿no? Entonces, simplemente bastaría con la autorización del supervisor de obra para que se ejecute el mayor metrado, ¿no? Y ya cuando se ejecutó el mayor metrado, tanto supervisor como contratista van a informar, ¿no? Todos los actuados hacia la entidad, ¿no? Y para efectos de pago, la entidad recién tiene que aprobar por el órgano resolutivo esta ejecución, ¿no? Porque la entidad siempre es el que tiene la última palabra, ¿no? Porque es el quien hace los pagos correspondientes por el servicio, y si está mal elaborado, pues el mayor metrado, la entidad no lo va a pagar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que no quiere decir que esto no va a pasar por la entidad. Sí va a pasar el mayor metrado por la entidad, ¿no? El cual también va a hacer su verificación correspondiente, que se haya cumplido con todos los antecedentes, ¿no? Y que se haya cumplido con toda la tecnicidad durante su ejecución, ¿no? Para que recién realice su pago, ¿no? Entonces, para ejecución no necesita autorización de la entidad, ¿no? Solamente autorización del supervisor. Pero para efectos de pago sí necesita autorización de la entidad, ¿no?
Entonces, es un punto muy importante el cual tenemos que tener en cuenta. Entonces, la ley anterior nos hablaba de que para el mayor metrado simplemente no tenía que haber una modificación en el expediente técnico, ¿no? Pero eso ya quedó atrás. Ahora la ley actual con la que estamos trabajando desde el 2020 nos dice, perdón, desde el 2019 nos dice que para el mayor metrado no tiene que ser modificaciones que provengan del diseño de modificaciones al diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, si cumple con este requisito, sí estamos hablando de un mayor metrado. Entonces, hay límites también para los montos de los mayores metrados, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, lo que habíamos tratado al principio. Bien, ahora veamos un esquema de mayor metrado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para poder entender mucho mejor un mayor metrado. Bien, este gráfico que vemos en la parte de la izquierda, todo esto de aquí, es lo que nos decía el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico de proyecto nos decía que vamos a elaborar, construir una calzada, ¿no? Con una alcantarilla, la vista en planta que, ¿no? Vamos a construir una pavimentación, ¿no? En esta pavimentación, pues hay, en este terreno hay un riachuelo que está pasando, ¿no? Y por ende, para aliviar el pase de estas aguas, ¿no? El flujo, tenemos que construir una alcantarilla, ¿no? Entonces, se consideró durante el expediente técnico este tipo de construcción de alcantarillas, ¿no? Con una inclinación leve, ¿no? Al eje del riachuelo, ¿no? Yéndonos a la sección de la obra de arte, podemos ver, ¿no? Que tenemos un derrame no muy prolongado, ¿no? Una calzada con un diámetro determinado, una distancia determinada, ¿no? Una alcantarilla también, ¿no? El cual podemos ver. El flujo también proveniente de las cunetas, ¿no? Entonces, todo ese detalle nos demanda los planos del proyecto, ¿no? Entonces, en el proyecto nos dice que la construcción va a ser de este modo, ¿no? Pero ahora nos vamos a la ejecución de la obra. Cuando ya estamos en ejecución, ¿qué es lo que pasa? El flujo del agua no es como me decía en el expediente técnico, ¿no? El flujo del agua es mucho más inclinado y por ende voy a tener que cambiar la inclinación también de la alcantarilla, ¿no? Podemos ver que la alcantarilla en el proyecto era con una inclinación más o menos, ¿no? Pero ya en la ejecución, en la obra misma, la alcantarilla va a tomar otro rumbo, ¿no? Tiene otra inclinación. Y al tener otra inclinación, la alcantarilla se va a prolongar también la longitud que voy a utilizar, ¿no? Para poder alcanzar, ¿no? Entonces, aquí estoy prolongando la longitud, por lo tanto, estoy aumentando, ¿no? Si esta alcantarilla de longitud medía 30, esta medirá 40, ¿no? Entonces, estoy aumentando en la longitud de la alcantarilla. Yéndonos ya a la sección del plano que se está ejecutando en obra, encontramos esta diferencia, ¿no? En la calzada va a aumentar el derrame, ¿no? Porque la longitud de la alcantarilla también aumentó. Entonces, el derrame también estaría aumentando, ¿no? Por ende, la altura también me va a aumentar, ¿no? ¿Y por qué estamos aumentando la altura? Porque quizás esta sea una zona inundable, ¿no? Entonces, al ser una zona inundable, vamos a tener que aumentar también esta altura de derrame para que mi capa de rodadura no se vea afectada, ¿no? Por el agua y tenga una duración mucho más prolongada. Entonces, aumentamos por eso el derrame también, ¿no? Y surge una diferencia
de alturas, ¿no? Entonces, esto es lo que me dice el proyecto versus lo que tengo en obra, ¿no? Entonces, en obra ya cambia, ¿no? Tengo otra dimensión de la calzada, tengo otra dimensión de la alcantarilla, ¿no? Entonces, yéndonos al concepto de mayor metrado, para modificar esta alcantarilla, ¿no? Yo le incliné porque la condición del terreno era diferente. Corresponde que se proceda por un mayor metrado. Correspondería a un mayor metrado. En este aspecto no correspondería sí un mayor metrado porque no hice una modificación de ingeniería, ¿no? Haber realizado un nuevo cálculo para cambiar las dimensiones de esta alcantarilla. Simplemente aumenté la longitud, ¿no? Pero yo no cambié el diámetro de la alcantarilla, no hice un nuevo diseño hidráulico, ¿no? No hice un nuevo estudio de hidrológico, ¿no? Entonces, no cambié las dimensiones de la alcantarilla, ¿no? Solamente aumenté la longitud. Si esto era 30, ahora esto de largo mide 40, pero estoy utilizando el mismo diámetro, el mismo espesor de alcantarilla, ¿no? Pero no estoy cambiando esas propiedades de la ingeniería. Entonces, no hice un nuevo cálculo. Entonces, por eso sí sería un mayor metrado, ¿no? ¿Y por qué no hice a ver un nuevo cálculo? Porque yo considero, ¿no?, que de repente en el expediente técnico, si han determinado un diámetro de 72 pulgadas, es porque han hecho pues para un periodo de diseño, un periodo de retorno para el flujo de agua de 20 años, de 30 años quizás, ¿no? Entonces, basándome en ese concepto, yo puedo decir que no corresponde a un nuevo cálculo del diseño de ingeniería porque ya lo han elaborado, solamente voy a aumentar la longitud de la alcantarilla, ¿no? Entonces, por eso sí correspondería a un mayor metrado, ¿no? Ahora, yéndonos en este ejemplo también, ¿qué pasaría si yo me toca construir esa alcantarilla y el propietario del terreno se opone, ¿no?, a construir? Y me dicen, no, acá no vas a construir y me tienes que pagar un precio elevado, ¿no? El cual tampoco yo estoy eh, presto a pagar y nos armamos en un conflicto, ¿no? Entonces, porque para pagar un terreno no es pagar por pagar, ¿no? Tiene que haber una tasación de precios, ¿no? Por parte del Estado, tiene que haber un tasador de precios, ¿no? Entonces, si alguien escribió algo. Ah, ya. Entonces decíamos que no se puede pagar el terreno así de simple, ¿no? Tiene que haber una tasación de precios y tiene que haber todo un procedimiento, ¿no?, para poder pagar ese precio, ¿no? En conclusión, a más tardar podría pagarse pues un justiprecio, ¿no?, en lo cual lo va a determinar también el tasador en ese momento. Pero yendo por todas esas cosas, al final el dueño dice, no quiero venderlo y no lo vende. Entonces tenemos que cambiar el trazo de la carretera. Vamos a ir por otro lado y al cambiar el trazo va a aumentar también la longitud del tramo, ¿no? Va a aumentar también las características del suelo, ¿no? Entonces, si aumentamos, bueno, yéndonos al caso, que si aumentamos solamente la longitud del tramo, ¿no? Y no hacemos ningún cálculo de diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un mayor metrado, ¿no? También, ¿no? Si solamente aumentamos la longitud de pavimentación a construir, ¿no? Pero no volvemos a hacer una modificación al diseño de ingeniería, entonces estamos hablando de un mayor metrado, ¿no? Entonces, eso sería el concepto, espero que se haya entendido, el concepto del mayor metrado, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? En cuanto a mayor metrado,
Bien, entonces tenemos 10 minutos de receso y volvemos son 5:32, 5:42, nos volvemos a conectar.